Bien, pues ya falta menos para esta próxima reunión, la conferencia de las partes sobre cambio climático que se va a llevar a cabo en unos días, y para hablar sobre qué se espera de ella y sobre todo sobre una reunión pre-COP que se realizó aquí en México hace unos días. Me da mucho gusto saludar esta tarde, está en la línea telefónica Jorge Villarreal, quien es el director de política climática de la Iniciativa Climática de México. Jorge, muy buenas tardes. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, me da gusto saludarte. Bueno, pues como cada año, muchas expectativas con respecto a la próxima COP y pues generalmente al final pues decepciones o frustraciones de que no se logra lo que muchos quisieran. Cuéntanos un poco de esta reunión pre-COP y qué esperan en general de la reunión y en particular de México. Con mucho gusto, Miguel. Varias cosas alrededor del tema de la COP28 que se realizará en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, que me parece importante mencionar para entender qué esperar de esta cumbre climática global. Lo primero, Miguel, que quisiera resaltar es que esta cumbre es una cumbre en donde si bien se enmarca en una emergencia climática y se esperan resultados importantes, que lo vamos a describir en unos momentos más, no es una cumbre de punto de llegada. Déjame explicar un poquito más. No es una cumbre como la que sí será Brasil en el 2025, donde se cumple la mitad del plazo del Acuerdo de París. Así es. Entonces, esto es una cumbre, digamos, de transición, de proceso, de procedimiento muy relevante entender que los trabajos climáticos toman muchísimo tiempo para poder plantearse, definirse y consensar. Y por lo tanto cada cumbre tiene una importancia muy relevante, pero a diferencia de otras cumbres que han sido excepcionales como París, como Bali en el 2007, lo que se esperaba de Copenhague en el 2009 que fracasó, que después México retomó ahí el rumbo con bastante tino, con mucha destreza diplomática. Ha habido cumbres muy importantes y Brasil 2030 será una cumbre muy relevante. Por lo tanto, esta COP la debemos entender en el camino a Brasil. Dicho esto, Miguel, hay varios elementos que es importante contextualizar para poder entender en dónde se inscribe esta COP. Y se inscribe en el marco de la emergencia climática que pegó muy duro este año, Miguel, particularmente con las ondas de calor, donde en septiembre del 2023 el mundo registró la más alta temperatura registrada en la historia. Y además pegó en prácticamente todo el mundo, Miguel, incluido nuestro país. Ustedes estuvieron transmitiendo y monitoreando también este fenómeno de las ondas de calor extremo atípicas en el transcurso de del segundo y tercer trimestre de este año. Pues pegaron muchísimo y además con impactos muy importantes, sin dejar de lado el impacto que tienen en sequías y en otros procesos económicos y productivos en el país y en el mundo. Además, esta COP también se inscribe en una ciencia que ha comunicado cada vez con mayor claridad la emergencia climática y cada vez nos indica con mucho más puntualidad el tamaño del reto, ¿no? El año pasado se publicó el 6º reporte del panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, el famoso IPCC. Exactamente, que pues es un reporte muy extenso que reúne 8 años de investigación científica del más alto nivel y la sintetiza en un reporte muy acertado y nos dice prácticamente que no estamos en línea con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para poder evitar un incremento de la temperatura más allá de 1.
Tú lo resumes muy bien. Estamos conversando con el director de la Iniciativa Climática de México, Jorge Villarreal, director de Política Climática. Pues lo resumes muy bien. Estamos ante una emergencia climática, ante una crisis climática, ante un incremento global de la temperatura, no solo las ondas de calor, sino estos récords que se rompen cada año. En los últimos 7 de los últimos 10 seguimos teniendo temperaturas récord, pero pues parece como si no pasara nada, ¿no? Muchos países siguen incrementando el uso, la producción, el consumo de hidrocarburos, México uno de ellos, y ante esta crisis, esta emergencia, pues simplemente parece ser que vamos en la ruta del abismo. ¿Qué tan lejos estamos del cumplimiento de los acuerdos de París de 2015? Estamos muy lejos, Miguel. Ayer se publicó el reporte de la brecha de emisiones del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, el PNUMA. Es un reporte muy relevante que nos indica justo el tamaño de esa brecha. Nos dice que si nosotros estamos actualmente en una trayectoria con las políticas actuales de aproximadamente 3 grados de incremento de la temperatura. Además nos dice que de cumplir todos los acuerdos que se han llevado a cabo en el marco de Naciones Unidas, estamos en un incremento de la temperatura de 2.5 grados centígrados, lo que evidentemente rebasa lo que había el mundo acordado en el Acuerdo de París, que era el umbral de 2 grados y trabajar para el 1.5, y para poder estar precisamente en el 1.5 grados o en los umbrales de no rebasar el incremento o quedarnos en un incremento de 1.5 grados centígrados, que por cierto todos los reportes de ciencia dicen que va a pasar ya en el 2030, la brecha de emisiones son aproximadamente de 22 gigatoneladas, y eso quiere decir, Miguel, de CO2 equivalente, y eso quiere decir que tenemos que, adicional a todos los esfuerzos globales, en el supuesto de cumplir todo lo que hemos prometido en el marco de Naciones Unidas, tenemos que reducir unas 3 veces, poquito más de 3 veces, las emisiones anuales de Estados Unidos. Que es algo que se ve muy lejano, ¿no? Si no hemos podido cumplir con los primeros acuerdos y las primeras estimaciones y seguimos incrementando, como decíamos, el consumo, y además también se siguen incrementando las inversiones para seguir buscando y extrayendo petróleo, ¿qué nos haría pensar que esto va a cambiar en el corto o en el mediano plazo? Por eso, insisto, parece que vamos en una ruta de colisión, en una ruta de choque, que además, hay que decirlo, si sobrepasamos este umbral, pues ya no hay retorno, porque todos los esfuerzos posteriores que se hagan, pues simplemente ya no van a poder revertir el problema. Es correcto, Miguel. No hay retorno pasando el incremento del 1.5 grados, o no por lo menos en los siguientes 100 años. Y por lo tanto es importante poder acelerar los esfuerzos a nivel global y por supuesto en nuestro país para poder revertir esta tendencia, más que revertir es reorientar, reencauzar los esfuerzos que sí se están haciendo, Miguel, que sí hay, yo percibo, y además hay reportes recientes que han hecho una investigación muy exhaustiva, que ya todos los sectores económicos prácticamente discuten cambio climático, a diferencia de 5 años atrás o de 10 años atrás. La curva de crecimiento ha declinado de manera ligera de las emisiones, y sí, estamos en un umbral de alto riesgo, pero los esfuerzos ahí están, aunque van lentos. ¿Tú sigues siendo optimista? ¿Seguimos estando a tiempo en caso de que realmente se alinearan todos estos esfuerzos de gobiernos, industrias, empresas, etcétera? ¿Todavía consideras que estamos en el punto de quiebre en el que podemos revertir esta situación? Pues la ciencia nos indica, Miguel, que el cruce del umbral del 1.5 ya será en el 2030, pero no podemos ahorrar ningún esfuerzo, porque si nos confiamos
aceleramos un poco, Miguel, estaremos en trayectorias que incrementarán la temperatura. Tenemos que sí trabajar para poder reducir las causas de fondo del problema climático y también pues las consecuencias. Hay que generar resiliencia, hay que reducir vulnerabilidades, reducir la exposición a los riesgos, etcétera. Pero soy optimista en el sentido de que prefiero cargarme de energía positiva y poder atender estos retos de la manera emocionalmente posible, Miguel, y porque si planteamos escenarios exclusivamente catastróficos, pues uno diría, bueno, entonces ¿para qué trabajamos? Pues ya mejor no hacemos nada, claro. Estamos conversando, no hacemos nada, ¿no? Estamos conversando con Jorge Villarreal, director de Política Climática de la Organización Iniciativa Climática de México. En estos 3 minutos que nos quedan, ¿qué esperamos de México? La política ambiental mexicana ha estado supeditada a la política energética. Seguimos pensando en hidrocarburos, en petróleo, en carbón, en combustóleo. Seguimos disminuyendo el presupuesto del sector ambiental. Un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que era autónomo acabó terminando siendo en una dirección general supeditado a la Semarnat. Se le recorta el presupuesto a la Conagua, a la Conafor, la Conap no crece, en fin, todos los indicadores de política económica del gobierno mexicano no son positivos desde mi punto de vista. No sé cómo lo veas tú. Has señalado con mucha claridad y puntualidad, Miguel, varios de los retos existentes, factuales, sobre la política climática del gobierno mexicano. Yo esperaría que ahora en esta COP28 el gobierno esté alineado, sea coherente con lo que comprometimos como país en la COP27 el año pasado en Egipto.